ocasión vamos a estar mirando del versículo 1 hasta el versículo 3. Primera de Juan 3, 1 al 3. Así que vamos a tener la lectura bíblica ahí. Dice así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que vamos a orar para que Dios bendiga su palabra. Nuestro amado Dios y Padre, nuevamente venimos ante tu presencia para darte gracias por tu salvación, por tu misericordia, por esta iglesia local, esta familia en la fe. Gracias, Señor, por cada hermano, por disfrutar este tiempo de alabarte, pero también, Señor, al escuchar tu palabra. Queremos, Señor, que una vez más tu Espíritu Santo pueda obrar en nosotros, iluminarnos, para que podamos entender, no solamente entender, sino guardar tu verdad en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Esta porción de la palabra primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, está dando una prueba más de nuestra comunión con Dios, una prueba más de nuestra verdadera conversión, de nuestra comunión con Dios. ¿Y cuál es? Esta prueba significa, hermanos, es que amamos la venida del Señor. Amamos la venida del Señor. Un creyente, ¿verdad?, que es nacido de nuevo, una persona que tiene la esperanza en Cristo, ama la venida del Señor. Tiene su esperanza en el cielo, tiene su esperanza en la eternidad. Su tesoro no está aquí, su tesoro está allá con Cristo, ¿verdad? Y eso nos hace pensar, hermanos y amigos, los que están hoy aquí esta tarde, ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu tesoro? ¿En qué esperas tú? Así que vamos a introducirnos entonces a estos breves versículos, pero que el apóstol Juan está hablando también, haciendo una referencia a la venida de Cristo, a la venida del Señor. Y comienza diciendo: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Este verbo, mirad, viene de la palabra griega eido, y significa percibir, entender, comprender, conocer, contemplar. O sea, lo primero que nos exhorta el apóstol Juan es a que nosotros meditemos y valoremos la inmensidad del amor, de la gracia de Dios hacia nuestras vidas. La palabra está diciendo: miren, observen, entiendan, comprendan la forma con que Dios les ha amado. La forma tan maravillosa, la forma tan, ¿verdad?, indescriptible. ¿Para qué? Para que nosotros podamos valorar la gracia de Dios en nuestras vidas. Para que podamos ser creyentes agradecidos con el Señor. El apóstol Pablo hace algo parecido cuando el apóstol Pablo les escribe a la iglesia de Éfeso, en Efesios capítulo 3, versículo 18. El apóstol Pablo les dice: para que seáis completamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Yo estoy orando, yo trato, ¿verdad?, de orar para que ustedes puedan entender, puedan conocer la altura, la profundidad, la anchura del amor de Dios. Cuán grande es su amor hacia nosotros. Y así comienza este versículo. Mirad, observen cuán grande es el amor de Dios hacia nosotros. Algunos encuentran obstáculos en el amor de Dios. Hoy el mundo encuentra obstáculos. Una de las razones, ¿verdad?, por las que las personas encuentran obstáculos para aceptar y creer o recibir el amor de Dios
es el orgullo. Y usted dirá, ¿cómo puede ser el orgullo? Y la razón es que, ¿verdad?, el orgullo hace que a nosotros nos cueste aceptar algo de gracia. Por lo general a los hombres les gusta, ¿verdad?, ganarse las cosas. Y decir, yo tengo esto porque me lo merezco. Yo tengo esto porque, ¿verdad?, estudié, porque trabajé, porque me esmeré, me lo gané, es mío, mirá. A los hombres les cuesta aceptar algo de gracia. Por eso la salvación no es por mérito. Porque si no, sí habría de qué gloriarse. Porque si nosotros fuera por obra o por mérito, nosotros podríamos decirle, ¿verdad? No, yo me salvé. Yo. Pero no, es por gracia. Por eso al hombre a veces le cuesta aceptar esta salvación, esta gracia, este amor de Dios. Y Efesios capítulo 2, versículo 8, recuerdan, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, no por obra. Y luego, ¿qué dice? ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, justamente. Para que nadie se gloríe. Entonces, una de las cosas que le cuesta al hombre aceptar la gracia y el amor es el orgullo. En segundo lugar, al hombre le cuesta aceptar el amor de Dios por la incredulidad en su corazón. Por la incredulidad a la palabra, la incredulidad a Dios. En tercer lugar, los sufrimientos, las heridas en la vida. El pasado, muchas personas han sufrido heridas causadas por sus propios pecados y errores o quizás por el pecado de otros. Heridas quizás en la familia. Y muchos llegan a esta conclusión: si Dios existe, ¿por qué permitió que yo pasara esto? ¿O por qué yo tengo que vivir esto? ¿Por qué viví esto? ¿Por qué tuve esta pérdida? ¿Dónde está Dios? Pero alguien dijo, Dios está donde tú lo pusiste. Dios está donde tú lo pusiste. Y cuando nosotros vamos a la verdad, queridos hermanos, este mundo ha puesto a Dios muy lejos de sus vidas. Muy lejos. Debido a que el hombre es pecador, el hombre no quiere saber nada con Dios. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Eso significa que están desprovistos del amor, del cuidado. Están separados del cuidado paternal. El hombre está, ¿verdad?, desamparado. ¿Pero por qué? Porque es el hombre elegido darle la espalda a Dios. Entonces, a veces nosotros culpamos a Dios. El hombre, quiero decir, culpa a Dios. Pero no se da cuenta que todos los males de este mundo, todos los dolores son causados por el pecado del hombre, por la maldad del hombre. Directa o indirectamente, pero viene a ser por el hombre. Así que, ¿verdad? Uno piensa, hermanos, al hombre le cuesta aceptar este amor de Dios. Y la Escritura nos está diciendo acá, mirad cuál amor de Dios, cuán grande es el amor. Y luego dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora nos está diciendo la demostración práctica del amor de Dios. Nos ha hecho sus hijos. Volviendo allí a 1 Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, para entender esto, hermanos, el valor de que Dios nos haya hecho sus hijos, tendríamos que entender primero quiénes éramos. Si no, no valoramos esto. No valoramos. ¿Y quiénes éramos, hermano? ¿A quiénes Dios, un Dios 3 veces santo, hizo sus hijos? Y la Biblia dice a pecadores, a rebeldes, a hombres y mujeres, ¿verdad?, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. A hombres, ¿verdad?, que eran reprobados en cuanto a toda buena obra, llenos de maldades, ajenos a la vida de Dios. Todos estos términos son términos bíblicos, a injustos, a rebeldes, a enemigos, amadores más de los deleites que de Dios, aborrecedores de Dios. Y podríamos seguir, la lista es larga.
A esta clase de gente Dios no solamente los salvó, sino que los hace sus hijos. Eso es tremendo, hermanos. Eso es maravilloso. Eso es gracia, eso es amor. Miren, hay un hermoso ejemplo, ¿verdad?, en las Escrituras. Y voy a representar esto. Vamos al Antiguo Testamento, Segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9. Y este pasaje nos relata cuando el rey David, rey de Israel, envía a buscar a uno de los hijos de Saúl, Mefiboset. Esto está en Segunda de Samuel, capítulo 9. Y para que nosotros entendamos, David era el rey de Israel y Mefiboset había sido el hijo del peor enemigo de David, Saúl. O sea, fue perseguidor, fue noche y día. Saúl trató de quitarle la vida a David y lo persiguió por años. Sin embargo, hermanos, de hecho, quiero decir que una de las costumbres de los antiguos reyes, ¿saben cuál era? Que cuando uno accedía al trono, se encargaba de exterminar el linaje del rey anterior, la descendencia. O sea, si quedaba algún hijo, algún pariente, algún nieto, para que no se sublevara. Por lo tanto, podríamos decir que Mefiboset en la posición era enemigo de David. Era enemigo. Dice el versículo 3, el rey dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Perdón, era nieto de Saúl. Mefiboset era nieto de Saúl. Y entonces es interesante porque el rey, una vez que se entera, dice que el cual era lisiado de los pies. Me gusta esta ilustración, Mefiboset, porque es un cuadro de lo que es el hombre. Nosotros estamos lisiados, pero espiritualmente. Imposibilitados de buscar a Dios. Imposibilitados de agradar a Dios. Imposibilitados de caminar con Dios. O sea, Mefiboset, por sus medios, no podía ir al rey. No podía ir a la casa del rey. Tenía que ser llevado. Mefiboset no solamente era enemigo, sino era un hombre lisiado. Ahí estaba, esa es la posición de Mefiboset. Pero el rey le mandó a buscar. Versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí está en la casa de Malquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Malquir, hijo de Amiel, a Lodebar. O sea, el rey lo envió a buscar. El rey lo llevó. Y hermanos, también otro cuadro de la gracia de Dios. Es Dios quien nos vino a buscar. Es Cristo el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aun cuando estábamos en una posición alejada de Él. Éramos enemigos de Él. Distanciados de Él. Es Cristo el Señor el que nos vino a buscar. Y muchos de nosotros pensamos, yo empecé a buscar a Dios. Dios es el que te buscó a ti. Y una vez que el rey le trajo, dice el versículo 7, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. O sea, no solamente le perdonó, sino que le dio todas las tierras que habían pertenecido a su abuelo. Increíble. Pero lo más grande, lo más maravilloso está en el versículo 11. Y dice el versículo 11, y respondió Siba al rey conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo. Así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Como uno de los hijos del rey. Así que esta persona pasó de ser un enemigo de Dios, de David, de la familia que había sido los peores enemigos de David. No solamente David ahora le perdona, le trae a su casa, le devuelve todo,
pero va más allá. Le hace su hijo. Y hermano, esto es gracia, esto es amor. Y esto es un cuadro precioso de lo que Dios nos ha hecho con nosotros. No solamente nos salvó, no solamente nos perdonó, sino que nos ha dado, nos ha hecho sus hijos. Dios te hace ser parte de su familia, hermano. Alguien dijo, ¿verdad?, que la redención es en Cristo, ¿verdad?, que nos restaura lo que Adán perdió por su pecado. Pero va más allá, porque ¿saben qué? Dios a Adán no le dijo hijo, no lo trató como hijo. Pero a nosotros sí. Así que la redención es mucho más que lo que Adán perdió. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver, ¿verdad?, la gracia de Dios al hacernos hijos de Dios. Por eso Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Interesante, hermanos, que esta palabra hijos de Dios, hijos, o sea, Juan está haciendo un énfasis bastante considerable en la carta de la paternidad de Dios. Aparece más o menos 12 veces la palabra hijo. Hijos de Dios en esta carta. O sea, Juan expone lo que se llama la doctrina del nuevo nacimiento. Y podríamos, miren, por ejemplo, Juan capítulo 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Juan capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es de Cristo es nacido de Dios. Juan 5, 18, dice la palabra, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Juan capítulo 5, sí, versículo 18, recién lo citamos. Juan capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Hermano, Juan establece esta doctrina, la paternidad de Dios y el nuevo nacimiento. Cuando nacemos de nuevo somos sus hijos y Dios es nuestro Padre. O sea, yo creo que Juan tenía bien en mente la enseñanza de Jesús que dio a Nicodemo. ¿Recuerdan? Cuando Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3, Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Una pregunta que podríamos hacernos los que estamos aquí esta noche, ¿has nacido de nuevo? ¿Eres nacido de nuevo? ¿Has experimentado el nuevo nacimiento en tu vida? Continuamos, hermanos, y dice allí la Escritura, volviendo al texto, versículo 1, estamos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Por esto el mundo no nos conoce. Juan usa este verbo conocer, viene de la palabra griega ginosko. ¿Y qué significa esta palabra? Significa reconocer, entender, comprender. O sea, Juan está diciendo, por eso el mundo no nos comprende. Por eso el mundo no nos entiende. ¿Y por qué no nos comprende? Podríamos preguntarnos esta noche. ¿Por qué no nos comprende? ¿Por qué no nos entiende? ¿Por qué no nos acepta? Bueno, hermanos, cuando miramos a la luz de la Escritura, sabemos que para los incrédulos la palabra de la cruz es locura. 1 Corintios 1, 18. Lo que nosotros creemos para ellos es una locura. Hermanos, porque los hombres naturales, dice 1 Corintios 2, versículo 14, o sea, los incrédulos, no entienden, no comprenden las cosas del Espíritu. En tercer lugar, hermanos, Mateo 7, versículo 13 y 14, es porque los incrédulos, el mundo va por un camino ancho, distinto al que nosotros vamos. En sentido contrario, ellos van por otro camino y nosotros vamos por uno angosto. Y hermanos, en cuarto lugar, ellos no nos comprenden, no nos aceptan, no nos entienden, porque el mundo ama su pecado, ama las tinieblas, y no quieren venir a la luz para que sus obras sean manifiestas. Eso dijo Jesús en Juan 3, versículo 19. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora vamos al versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios.
Ustedes saben que yo quería abarcar una porción más grande, ¿verdad?, del capítulo 3, pero hay tantas verdades preciosas en estos breves versículos. De hecho, tuve que resumir, porque, hermanos, hay tanta riqueza en estos pocos versículos. Pero, hermanos, cuando Juan ahora en el versículo 2 nuevamente hace esta afirmación, dice, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Juan afirma una realidad. Y yo pienso, hermanos, y les pregunto a los que están aquí esta noche, ¿cuántos de ustedes pueden decir con total seguridad, con total confianza en vuestros corazones, en vuestras almas, soy un hijo de Dios? ¿Cuántos? Y hermanos y hermanas, si tienes duda, si no lo eres, no estoy diciendo esto para desanimarte, sino para que te asegures. Para que te asegures. Si hay algo, si hay algún estorbo, si hay alguna duda, hermano, ve al trono de la gracia y clama al Señor. Reconoce tus pecados. Pide a Cristo que te salve. Confía y deposítate, ¿verdad?, con tus pecados, tus errores, con todo lo que tú eres, pero tráelo a la cruz. Juan no está diciendo acá, ¿verdad, hermanos? Ahora somos creyentes. ¿Saben por qué ser creyente es fácil? Una vez yo predicando en la calle, ¿verdad? Yo le he contado esto, pero una señora me dice, yo soy creyente. ¿Así? Sí, porque yo vi a Jesús en un platillo volador. Así que Jesús para ella era un marciano y era creyente. Hermano, ¿usted sabía que el diablo es creyente? De eso dice la Biblia. La gente es creyente y cree en cualquier cosa. Pero Juan está diciendo otra cosa. Juan no está diciendo ahora somos, ¿verdad?, miembros de una iglesia, ¿no? Juan no está diciendo ahora somos bautizados. Juan está diciendo ahora somos hijos de Dios. Hermano, esto equivale a ser salvo. Y ser salvo es un estado. O tú eres salvo o no lo eres. Hermanos, en la Biblia, en el ámbito espiritual, no hay casi salvo ni medio salvo. No hay nadie, ¿verdad?, que diga, bueno, yo estoy casi salvado. ¿No? O eres o no. O vas al cielo o vas al infierno. O sea, podríamos decir que los hombres clasificamos a las personas, el mundo, quiero decir, clasifica al mundo, a las personas por clases sociales, por la raza, pero para Dios existen dos personas. Los que van al cielo, sus hijos, y los que no. Los que rechazan su gracia y se van al infierno. Ahora, volviendo a esta afirmación, somos. Esta afirmación, somos hijos de Dios, está ratificando la enseñanza y la doctrina de la seguridad de la salvación. Porque uno puede preguntar, Juan, ¿en qué tiempo somos hijos de Dios? Y Juan está diciendo, somos en un tiempo presente y continuo. No les está diciendo a estos creyentes, ustedes si siguen portándose bien, capaz que lleguen a futuro a ser hijos de Dios. No es lo que dice Juan. Juan está diciendo, ahora somos hijos de Dios. Es una realidad presente. La salvación es algo presente. Es una realidad presente. Esta afirmación da seguridad a nuestra salvación. O sea, hermanos, podemos decir que, ayer en la evangelización, nuestro hermano Martín le hizo una pregunta a una vecina de él, porque fue desde su casa que salimos a evangelizar, y le dijo, ¿por qué esta señora estaba yendo a una iglesia? Y Martín le dijo, ¿usted es salva? Y bueno, esta señora no sabía la menor idea de lo que es, ¿verdad? No entendía lo que Martín le estaba preguntando. No tenía ninguna confianza, no entendía nada. Hermanos, la salvación no es algo incierto, no es algo inestable, no es algo inalcanzable, no es algo indescifrable, sino que para los verdaderos creyentes es una esperanza cierta. El futuro para un cristiano no es algo borroso, es algo seguro. Ahora somos hijos de Dios.
En tercer lugar, hermanos, cuando Juan hace esta afirmación, ahora somos. Juan está usando este verbo ser. La vida cristiana, hermano, no es cuestión solo de saber o parecer, ni tampoco consiste en hacer, sino en ser. Y quizás los entreveré con todos estos verbos, ¿no? Pero algunos creen que para ser cristiano simplemente hay que hacer algunas prácticas cristianas, y no es así. Yo puedo quizás entonces ir a algún culto, leer un poco la Biblia y hacer algunas obras buenas, y eso me hace cristiano. No. Para ser cristiano yo tengo que nacer de nuevo y poner mi confianza en Cristo y ver que soy un pecador. Hermanos, tampoco, ¿verdad?, consiste en saber de la Biblia. Puedo saber mucho, puedo entender mucho, puedo tener mucha información, pero eso no me hace cristiano. Hermanos, tampoco en parecer. Yo puedo parecer, pero la vida cristiana consiste en ser. En ser. Hermanos, vivimos en un mundo donde está lleno de falsificaciones e imitaciones. Lleno de falsificaciones e imitaciones. Usted va a comprar algo, un producto, y es tan difícil comprarlo original, ¿verdad? De la fábrica original, porque en realidad está tan lleno de falsificaciones y tan lleno de, ¿verdad?, de imitaciones, que usted compra, ¿verdad?, esa tal marca, pero era chino y era falso y era nada que ver. Pero también pasa, hermano, en el ámbito espiritual. Hay tanta imitación, hay tanto jugar a ser cristiano. Y no te confundas, no te dejes engañar por el diablo, hermano. Procura ser genuino, un hijo de Dios. Ahora, en cuarto lugar, hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, ustedes saben que la meta, los propósitos y prácticas, conductas de una persona son determinados o afectados por lo que son. A ver, les voy a poner un ejemplo. Acá en nuestra iglesia tenemos maestros. Por lo tanto, ¿un maestro qué debe hacer? Enseñar. Y la razón es porque es un maestro. En nuestra iglesia tenemos policías, porque ¿qué deben hacer un policía? Es guardar el orden, ¿verdad? Y la seguridad social de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es su función. O sea, lo que nosotros somos determina lo que hacemos. Pensando que si somos hijos de Dios, hermanos, estamos viviendo como hijos de Dios, te estás comportando como tal. ¿Tienes tu esperanza en el cielo? ¿Tus valores y tus metas están puestas en lo espiritual? Si somos hijos de Dios, eso debe afectar toda nuestra vida. Significa que Dios es nuestro Padre. Y si Dios es nuestro Padre, hermano, un hijo, ¿qué le debe a su Padre? Obediencia, honra, agradar, amor. Así que si somos hijos de Dios, hermano, debieras de buscar agradar sobre todas las cosas a tu Padre, debieras de amarlo, debieras de obedecerle, debieras de honrarlo. En quinto lugar, hermanos, las bendiciones de ser un hijo de Dios. ¿Saben? Es un privilegio ser un hijo de Dios. Es un privilegio y es una bendición inimaginable, inigualable. Entender que Dios, el Dios del universo, es nuestro Padre. Es el Padre que nos cuida, es el Padre que nos provee, es el Padre que nos sostiene, que es paciente, misericordioso con nosotros. Qué bendición, hermanos, tener a Dios como nuestro Padre. Otra bendición, hermano, es que tenemos acceso directo a nuestro Padre. No hay separación. Por medio de la fe en Cristo, ¿verdad? Tenemos un camino para llegar a la presencia santa de Dios. Por eso dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí.
Saben que cuentan que en cierta ocasión un presidente de los Estados Unidos estaba teniendo una reunión tan importante con ciertos mandatarios en la Casa Blanca. Y había todo un séquito, ¿verdad?, de seguridad, del ejército. Ningún ciudadano de los Estados Unidos podía entrar y pasar, y menos entrar a la Casa Blanca, y menos entrar donde estaba el presidente, porque sería arrestado y puesto en prisión. Pero un niño entró a la Casa Blanca y siguió y entró donde estaba el propio presidente teniendo esa reunión importante. ¿Y saben por qué? Porque ese niño era el hijo del presidente. Y el presidente era su padre. Por lo tanto, ese niño tenía acceso a su padre, aunque fuera el presidente, cuando quisiera. Hermano, significa que si somos hijos de Dios, tú puedes venir a tu Padre Celestial cuando quieras, donde estés. ¡Qué bendición, hermano! Nosotros tenemos, y a veces no somos conscientes. Hermanos, podemos entender que ser hijos de Dios es el título más glorioso, bendecido, honorable que un hombre puede alcanzar. Hermanos, es una bendición estudiar y tener, ¿verdad?, una carrera, un título. Los hombres quizás aspiran, ¿verdad?, bueno, imagínense, quizás el sueño de muchos, ser presidente de un país, un primer mandatario. Pero déjenme decirle que el título más honorable, más glorioso, más honrable, más bendecido que un hombre pueda tener en esta tierra, ¿saben cuál es? Ser hijo de Dios. Amén. Porque si eres hijo de Dios, eres dueño de todo el universo. Si eres un rico, un don fulano, eres dueño de un pedacito, de una pequeña partícula del cosmos, de un polvo cósmico, tan significante y momentáneamente. Pero si eres hijo de Dios, eres dueño del universo, porque el universo es de tu Padre. Y no solamente lo vas a hacer por un tiempo, lo vas a hacer eternamente. Así que no te sientas, ¿verdad?, que yo soy un pobre cristiano. No, eres la persona más bienaventurada que pueda haber. Amén. Si usted vive, ¿verdad?, en la casita o el ranchito más humilde, ¿verdad?, que existe en esta ciudad, pero si usted es un hijo de Dios, usted es más rico, bienaventurado que el presidente. Porque si el presidente no tiene a Cristo, se va a ir al infierno. Pero si usted tiene a Cristo, se va a ir a una gloria eterna. Hermanos, somos hijos de Dios. En sexto lugar, aun cuando todavía fallamos, somos hijos de Dios aun cuando todavía no somos perfectos. Los hijos de Dios no son un grupo selecto de personas intachables, sin pecado y sin falla. ¿Cómo comienza la carta? Primera de Juan 1:10, ¿recuerdan? Si alguno dice que no tiene pecado, el tal es mentiroso. Y Juan no le está hablando a ateos, le está hablando a creyentes. Juan le está diciendo, si alguno de ustedes cree que es perfecto, se está engañando. Si alguno de ustedes no está luchando con el pecado, no está reconociendo el pecado, hermano, algo está mal en ti. Porque más allá que somos creyentes, la presencia del pecado todavía sigue. Así que el ser hijo de Dios, hermano, no significa que seamos perfectos. Aún somos hijos de Dios cuando fallamos, cuando somos infieles, cuando pecamos. Uno piensa, ¿verdad?, en la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿verdad?, estando en la casa de su padre era hijo. Pero cuando estaba con los cerdos, en el medio del chiquero, todo sucio, seguía siendo hijo. Y cuando fue a la casa de su padre y fue limpiado y aseado y vestido con un vestido de lino fino y estaba con su padre, seguía siendo hijo. Seguía siendo hijo. Hermanos, no importa el grado de tu madurez, no importa, ¿verdad?, los años que tengas de cristiano. Quizás tú digas, bueno, yo soy un creyente chiquito, pequeño, no he madurado. Pero gloria a Dios si eres un hijo de Dios. Hermano, es como que yo diga, ¿verdad? Acá hay un pino pequeño.
Y ahí hay un pino grande. Los dos son pinos, hermano. Ese, por ser un pino grande, no es más pino que el pino pequeño, ¿verdad? O sea, hay un pino. Y aunque tú seas un creyente, un hijito en la fe, todavía que tienes mucho para crecer, mucho para perfeccionar, mucho para cambiar, pero si ya eres un hijo de Dios, ¡qué bendición! Los hijos de Dios son, aunque fallemos. Pero, en séptimo lugar, hermanos, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿O cómo ser hijos de Dios? Hermanos, muchas religiones enseñan que todos son hijos de Dios, y sobre todo la Iglesia Católica enseña. Pero hay otras religiones que enseñan que todos somos hijos de Dios y hablan de la paternidad universal de Dios. Hermanos, cuando venimos a la Biblia, Dios a través de su palabra enseña otra cosa. Y Dios dice que no somos hijos de Dios, que somos criaturas de Dios, que es algo muy diferente. Pero para ser hijos de Dios, nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Eso dice Juan 1:12. A todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, son aquellos que aceptan a Cristo. Tú aceptaste a Cristo, tenés a Cristo en ti, pusiste toda tu confianza en Jesús, crees de corazón, le rendiste tu vida a Él, eres un hijo o una hija de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos si somos hijos de Dios? Es otra pregunta. En octavo lugar, hermanos, el capítulo anterior, el último versículo da esta respuesta. Primera de Juan 2:29. Y sabéis que Él es justo. Sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Qué lindo versículo, ¿no? Juan está diciendo, aquellos que son nacidos de Dios, ¿cómo se conocen? ¿Por qué hacen justicia? Hermanos, los hijos en algo se parecen a los padres. Aunque mi hija es igual a la madre. Pero bueno. ¿No? Pero ¿saben qué, hermanos? Los hijos algo se parecen al padre o a la madre. Porque eso, hermanos, hay una herencia en el ADN. Se transmiten los genes. Hay similitudes. A mí tantos amigos de mi padre, ¿verdad? Me ven y dicen, vos sos Rodríguez, hijo de los Rodríguez. Pero, hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a nuestro Padre, no físicamente. Estamos hablando del ADN espiritual. ¿Y cómo es nuestro Padre? Es santo, es justo, es íntegro, es recto, es honesto, es verdadero, es misericordioso, es manso, es humilde, es paciente. Hermanos, esa es la forma que nosotros nos conocemos. Los hijos de Dios son conocidos, hermanos, por su vida, porque hacen y practican la justicia. Continuamos allí, hermanos. Versículo 12 estamos. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hermano, Juan dice, cuando Él se manifieste, Juan está haciendo una referencia a la venida de Cristo. Y Juan dice, seremos semejantes a Él. En ese momento que Él venga, los creyentes seremos transformados. Y dejaremos este cuerpo corruptible, dejaremos este cuerpo mortal. Como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículo 53, que es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible de incorrupción, de algo incorruptible. Nuestros cuerpos serán semejantes al Señor, resucitado. Hermanos, eso es maravilloso. Juan se refiere a la recompensa que la venida de Cristo va a traer sobre los creyentes. El día que Cristo venga a juzgar este mundo. Hermanos, eso dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Miren cómo lo dice allí el versículo 5.
versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por un lado, el apóstol Pablo está diciendo, Dios va a traer justa retribución a aquellos que no se arrepienten, ni creen en Él. Versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, también traerá recompensa a los que creemos. Versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra y mortalidad. Y luego dice, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Cuando Cristo se manifieste, hermanos, nosotros seremos recompensados, seremos transformados en gloria, seremos glorificados, se cumplirá el propósito de Dios para los hijos de Dios. ¿Cuál es? Romanos 8:30, ¿recuerdan? A los que, vamos a leerlo, Romanos 8:30. Dice así la palabra. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿En qué etapa estamos nosotros, hermanos? ¿Saben qué etapa estamos? Nosotros hemos sido predestinados, hemos sido llamados y hemos sido justificados, pero ahí estamos. Todavía no hemos sido glorificados, pero un día lo seremos. Ahí se va a cumplir el propósito de Dios, porque recibiremos, ¿verdad?, la gloria semejante a la de Él. Hermanos, esto cuando la palabra de Dios dice que recibiremos cuerpos incorruptibles, significa, ¿verdad?, que nunca más pecaremos. ¿No es precioso eso, hermanos? Ser santos, ser libres de la presencia del pecado, nunca más ser tentados, nunca más tener que ofender a nuestro Dios. Seremos perfectos. Nunca más tú vas a ofender a alguien que amas. Vas a amar de forma perfecta y vas a ser amado de forma perfecta. Hermano, esto es lo que gime la creación, es lo que gime los hijos de Dios. Si tú eres un creyente, internamente tú estás gimiendo diciendo, yo un día quiero ser librado de este cuerpo de muerte. Esto es lo que decía el apóstol Pablo, y hermanos, esto está allí en Romanos capítulo 8, versículo 19, miren. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción y a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nuestros corazones, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestros cuerpos. O sea, lo que está diciendo un creyente, aspire un día ya a no pecar más. Anhela ese día. Hermanos, ese día se va a llegar cuando Cristo venga. Esta palabra gemir es la palabra stenazo, que significa angustiarse, desear. Era lo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y no solamente, hermanos, en un cuerpo incorruptible, sino un cuerpo, ¿verdad?, inmortal. No más dolor, no más enfermedad, no más muerte. Tendremos gloria eterna. Esa es nuestra esperanza. Y dice luego allí, al final del versículo 3, volviendo al texto, y le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él es. Y yo pensaba, hermanos, ese día será el fin de la fe. ¿Saben por qué? Porque ¿qué es la fe? Hebreos 11:1. La fe es la convicción de ¿qué? Lo que no se ve.
pero ahí le vamos a ver. Ahí estaremos en su presencia, observándole, contemplándole, disfrutándole por la eternidad. Y qué lindo, hermanos, porque, ¿verdad? El texto tiene mucha relación los signos que eligió nuestro hermano. Cara a cara espero verle. Un día le veremos como Él es. Yo pienso, hermanos, que en el cielo hay tantas cosas inimaginables que por nosotros contemplaremos, que experimentaremos, que disfrutemos, pero lo más maravilloso será poder contemplar a aquel que murió por nosotros en la cruz, aquel que nos redimió. Poder no solamente contemplarle, sino disfrutar de esa comunión íntima y personal, eternamente, sin separación, sin restricción, sin obstáculo. Y termino, hermanos, con el versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica, así como Él es puro. Lo que está diciendo, hermanos, que todos aquellos que esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, que tenemos nuestra esperanza en Él, nos hace vivir a la luz de la eternidad, nos anima a seguir adelante, nos alienta, nos ayuda a no distraernos y a no sacar la mirada de la meta. Nos ayuda a poner los ojos en Cristo y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, quitándonos todo peso y obstáculo del pecado. Hermano, hermana, ¿estás siendo tentado a mirar al costado? Este mundo te está absorbiendo, te estás desviando. No pierdas la esperanza que tienes, la esperanza que está puesta delante de nosotros. Ese día va a llegar. Recién me decía nuestro hermano Carlos, vi una foto hace 10 años, no podía creer, dice, lo flaco que estaba y lo joven que era. ¿Saben qué significa eso, hermano? Que la vida es esto. Eso es la vida. Y un día estaremos en esa gloria eterna, hermanos. No te desanimes, no desfallezcas. Vale la pena ser fiel a Cristo. Amén. Y seguir en el camino. El libro de Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Y luego, y me gusta porque el versículo 13, hay pequeños detalles que a veces uno los lee, hermano, pero miren lo que dice: y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿en quién? En Él. En Él, en Cristo, hermano. Y yo te hago una pregunta: ¿dónde está tu esperanza? ¿Dónde está tu confianza? ¿En tu capacidad? ¿En tus fuerzas? ¿En tus ahorros bancarios? ¿En tus amigos? ¿En los políticos? ¿En la ciencia? ¿O está en Cristo? Hermanos, nuestra esperanza está en Dios. Miren lo que dijo el salmista en el Salmo 20, versículo 7. Ellos confían, o sea, su esperanza está en carros, en caballos. Pero nosotros, en el nombre de Jehová, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Mantén tu esperanza, hermano. Confía en el Señor y que vivas a la luz de esta verdad. Vamos a terminar orando en este momento.